Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El Principado ha declarado esta madrugada el paso a situación 2 de emergencia del Infopa, del Plan de Incendios Forestales. Se combaten en estos momentos 10 fuegos en los concejos de Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós. La decisión se ha tomado debido a los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y dada también su evolución. En el marco de esta nueva fase del Infopa, el Principado ha solicitado la movilización de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, insiste en que los focos avanzan, aunque de momento no amenazan ninguna población. Parece que no hay peligrosidad en este momento para los pueblos, pero bueno, el incendio avanza y por lo tanto hay que extremar la precaución y poner todos los medios como estamos haciendo. En el concejo de Cangas del Narcea se contabilizan 3 incendios. Y esto que escuchan es el efecto de las llamas y el viento en uno de esos incendios. Es el sonido del vídeo que el 112 Asturias ha subido hace apenas una hora a su cuenta de la red social X. El alcalde, José Luis Fontaniella, explicaba anoche en TPA Noticias que la labor de los equipos de extinción estaba permitiendo alejar el peligro de los núcleos de población. Había distintos pueblos que corrían peligro, como Villarino de Limés o Ponticilla o Fonseca, incluso distintos vecinos de estas poblaciones pues estuvieron ayudando a la extinción. Ahora mismo ya no es tan peligroso, digamos así que los pueblos ya no corren peligro directo. Siguen trabajando los bomberos en los alrededores y 2 helicópteros en la zona y bueno, pues tratando de paralizar el avance de este incendio. Entre tanto, el Ministerio del Interior ha elevado al nivel 1 la situación operativa del Plan Estatal General de Emergencias. Ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios forestales que afectan a distintos puntos del país. La medida busca coordinar y reforzar el despliegue de recursos estatales en apoyo a las comunidades más afectadas. En este escenario ya son 2 los fallecidos por los incendios en España. En las últimas horas se confirmaba la muerte de un voluntario que participaba en las labores de extinción en el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó, ya saben, en Zamora y que pasó a León. La víctima quedó atrapada por 2 frentes en el municipio de Nogarejas. A este fallecimiento se suma el de otro hombre en el incendio de Tres Cantos, en Madrid. Se lo contábamos ayer. Sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo mientras intentaba salvar a los caballos de un centro hípico. En Ourense hay 2 bomberos heridos que se encuentran hospitalizados y entre los desalojados hay una residencia que albergaba cerca de un centenar de ancianos. Así las cosas, Greenpeace pide a las administraciones públicas que actúen antes que el fuego y que adopten más medidas de prevención frente a los incendios como los que están sucediendo en estas últimas semanas en España. Señalan que el cambio climático no origina esos fuegos, pero sí los agrava y los convierte en episodios más frecuentes, más intensos y más difíciles de controlar. Mónica Parrilla es responsable de la campaña de incendios en Greenpeace. La ley de montes marca que las zonas de alto riesgo de incendio tienen que tener un plan preventivo. También se necesitan los planes de emergencia en esas mismas zonas de alto riesgo de incendio forestal, como así marca la Directriz Básica de Protección Civil. Eso en muchos municipios todavía no se cumple y si hay esos planes no están implementados. Pues así se presenta de momento este miércoles con estas y otras noticias que les vamos a contar hasta las 9, con Pablo Mateo en la técnica y en la redacción y la locución, con Ángeles García y quien les habla, Patricia Martínez. Es 13 de agosto, repasamos a continuación otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. Malestar en el Gobierno central por la difusión del destino de los primeros menores trasladados a la península. Son 10 jóvenes que han pasado ya su segunda noche en un centro de ACEN en Gijón. Llegaron el lunes procedentes de Canarias, cuyo Gobierno sigue teniendo la tutela sobre ellos. 9 proceden de Mali y 1 de Senegal. Todos son mayores de 16 años y llegaron a Asturias acompañados de varios educadores. La ministra de Inclusión, Elma Sainz, denuncia que se ha tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía la expulsión de estos menores. Y hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el conjunto de la sociedad para proteger a estos menores, y quien tiene que tener la información siguiendo nuestro protocolo la tiene, y de hecho buena muestra de ello es que ayer en el primer traslado fue pues un rotundo éxito.
3 de cada 10 parados en Asturias es menor de 25 años. Según la última EPA correspondiente al segundo trimestre del año, algo más de 8.600 jóvenes asturianos está buscando trabajo, 1.600 más que en el primer trimestre anterior. A pesar de esa subida, el verano es una época propicia para los jóvenes que buscan su primer empleo y la Feria de Muestras es un buen ejemplo. Valeria Bras ha conseguido su primer empleo aquí en la FIDMA. Permiten, a la vez que estás estudiando de septiembre a junio, pues que puedes tener ciertos ingresos y que recompensa bastante y puedes añadir cosas a tu currículum. Y récord de viajeros en el aeropuerto de Asturias. Registró a más de 1 millón de pasajeros entre los meses de enero y julio. Es una cifra que representa cerca de un 3% más que en el mismo periodo de 2024. En concreto, el aeródromo registró 1.163.555 pasajeros. Son los mejores primeros 7 meses de la historia de la terminal asturiana de Santiago del Monte. El tráfico. 8 y casi 6 minutos de la mañana. Nos interesamos ahora por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de tráfico en aumento en la AP66 a la altura de Telledo en ambos sentidos. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo están las cosas hasta ahora por Oviedo? Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula? Hasta ahora el tráfico se mantiene fluido y sin incidencias por Oviedo. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón. Nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Circulación escasa en estos momentos y sin incidencias. Gracias y buenos días. El tiempo. Pues pendientes como estamos de la evolución de esos incendios que se registran en Asturias, pendientes por lo tanto también de la previsión meteorológica que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Hoy por delante tenemos una jornada totalmente diferente a la de ayer, con temperaturas mucho más bajas, descenso térmico hoy de entre 6 y 10 grados en toda Asturias. Además, las nubes van a ser abundantes durante todo el día, excepto en el suroccidente, donde habrá algunos claros. Esta tregua en las temperaturas va a durar poco porque a partir de mañana volverán de nuevo a ir ascendiendo las máximas. Pasado mañana volveremos a tener un calor similar al de estos días atrás. Serán días los que tenemos por delante, más allá de la jornada de hoy, entre nubes y claros. Siete minutos pasan de las 8 de la mañana. Es momento de colarnos, digamos, en la escaleta de lo que hay que oír, que ya saben que es el programa que sigue este informativo. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Patricia? Pues nos colamos, como decimos, en la escaleta. ¿Qué nos podéis avanzar? ¿Arantxa? Sí. Parece que perdemos esa conexión con Arantxa Margolles. ¿Nos escuchas? Hola, Patricia. Sí, ¿me escuchas? Patricia, sí, madre mía, esto adelante, de los duendes de la comunicación. Bueno, pues te cuento rapidín, no sea que nos vuelvan a afectar estos duendecillos. Pues mira, vamos a tener el miércoles deportivo. Vamos a hablar con Hugo Álvarez, que es fotógrafo deportivo para el Real Oviedo, y con Hugo de la Calle, el ciclista. Como siempre, cada miércoles hablaremos con Fichu Justas, que nos comentará pues la historia detrás de las primeras pioneras del fútbol asturiano. Conversaremos también con Diego Sanz del proyecto Saxum, que aúna, como sabemos, pues arte, deporte y medio ambiente, y todo esto dentro de una actualidad que, como acabáis de decir, pues no se viene muy buena. Vamos a estar muy pendientes de todos esos incendios, tanto los del occidente de Asturias como también los de los compañeros, primos, hermanos del Bierzo. Pues seguiremos efectivamente muy pendientes, os damos el relevo a partir de las 9, Arantxa, hasta mañana. Hasta mañana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 9 minutos pasan de las 8. Desde las 5 menos cuarto de esta madrugada, el Principado declaraba el paso a situación 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado. El Infopa, en el marco de esta nueva fase, se ha solicitado la movilización de la Unidad Militar de Emergencias de la UME. A estas horas se contabilizan 10 incendios en Asturias, en los concejos de Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós. El puesto de mando avanzado del SEPA está ya instalado en el recinto ferial de La Himera, en Cangas del Narcea, y desde allí el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, va a comprobar esta mañana la situación tras expresar anoche la preocupación por el incendio declarado en las inmediaciones del santuario del Acebo en Cangas del Narcea, en el que el fuego llegó a poner en peligro algunas aldeas, pero no hubo que desalojar a nadie.
en colaboración con el ayuntamiento, que ha estado también de primera mano enviándonos información de los pueblos, donde los propios vecinos también han trabajado intensamente para salvar el perímetro de los pueblos. Bueno, esa es la situación que más nos preocupa, vamos a seguir trabajando. En la zona tenemos también otro incendio en Lago, en Allandes, donde estamos trabajando, hay otros a lo largo de la geografía de menor intensidad sobre los que trabajamos, y también estamos pendientes del incendio de la zona de Villablino, por su cercanía a Genestoso, en la zona, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a hacer es, teniendo ahí el puesto de mando avanzado en Cangas de Narcea, los 2 helicópteros de extinción van a quedarse en la base de Ibias para estar más cercano. Pues Alejandro Calvo señalaba anoche que han puesto todos los medios posibles para unos incendios para los que no había peligrosidad, pero había que estar muy atentos a su evolución. Los equipos de emergencia han estado trabajando durante toda la noche. Hemos actuado con la mayor rapidez posible, activando y derivando los medios de extinción aérea, los 2 helicópteros que además estaban apoyando la extinción en León para la zona, y también progresivamente tanto los bomberos del Parque de Cangas de Narcea como más efectivos. Ya en la zona tenemos 19 efectivos de bomberos con todos sus medios distribuidos en los distintos pueblos y zonas. También vamos a desplazar a la zona el puesto de mando avanzado, y tenemos evidentemente también 3 empresas forestales que ayudan en la extinción. Lo hemos hecho en colaboración con el ayuntamiento, que ha estado también de primera mano. Ayuntamiento de Cangas de Narcea, cuyo alcalde José Luis Fontaniella estuvo siguiendo la evolución de esos incendios ya desde el primer momento. Agradecía a los medios desplazados hasta la zona, lo hacía en el informativo de TPA de anoche. Que se están molestando mucho y que están llegando equipos ahora también de concejos limítrofes, y que desde el Gobierno de Asturias siempre se estuvo, desde la Consejería de Infraestructura, siempre se estuvo en contacto conmigo personalmente para tratar de coordinar todas las fuerzas de seguridad. Así que yo entiendo que se está haciendo todo lo que se puede. Por cierto, que la ruta del Cares permanece cerrada de forma temporal por motivos de seguridad debido al alto riesgo de desprendimientos provocado por un reciente incendio forestal en la zona. El acceso a la ruta está prohibido hasta nuevo aviso, y la reapertura se comunicará una vez que las condiciones sean seguras. Se trata de uno de los senderos más emblemáticos y transitados del Parque Nacional de Picos de Europa. Se recuerda que la seguridad de los visitantes es prioritaria y se agradece la comprensión y colaboración de quienes tenían previsto recorrer este itinerario estos días. Y son ya 2 los fallecidos. Se lo contábamos en la apertura por los incendios en España. Las llamas, avivadas por el viento y las altas temperaturas, han arrasado ya miles de hectáreas en varias comunidades autónomas. La situación en León y Zamora es crítica. Más de 5.500 vecinos han tenido que abandonar sus hogares ante el avance de las llamas. Este martes se confirmaba la muerte de un voluntario que participaba en las labores de extinción en el incendio de Molezuelas de la Caballeda, que comenzó en Zamora y luego pasó a León. La víctima quedó atrapada por 2 frentes de fuego en el municipio de Nogarejas. A ese fallecimiento se suma la de un hombre en Madrid en el incendio de Tres Cantos, que había sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo mientras intentaba salvar a los caballos de un centro hípico. Aquí, en Tres Cantos, el fuego parece que ya está perimetrado, pero lo que preocupa ahora es el viento. El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, señalaba que en lo material lo más afectado han sido las viviendas particulares. En la zona industrial, que se hizo un operativo específico, dado que hay varias industrias de alto riesgo en la zona, no están afectadas. Llegó el incendio cerca de estas industrias, pero se pudo controlar bien. Se sigue vigilando estas zonas. En principio, los daños que se reportan son de viviendas unifamiliares en la urbanización Soto de Viñuelas, y sobre todo también muchos daños en instalaciones agropecuarias, como digo, de caballos y de ovejas, que vamos a hacer la valoración con la Dirección General de Agricultura. En Ourense hay 2 bomberos heridos que se encuentran hospitalizados, y entre los desalojados hay una residencia que albergaba a 90 ancianos. La circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid se suspendía a primera hora de la tarde, pero después a última hora ya quedaba restablecida. En Toledo ha sido declarado el nivel 2 en Calera y en Chozas, donde se ha pedido a la población del municipio que se confine en sus casas por el humo, mientras que en esta zona también hay varias carreteras cortadas. En Navalmoral, también en Toledo, casi 100 vecinos del pueblo tuvieron que ser evacuados y trasladados a otro pueblo cercano. Lo confirmaba su alcalde, Juan Carlos Cabello. El pueblo es el pueblo más pequeño, como sabéis, de Castilla-La Mancha. Somos 60 vecinos, lo que pasa que al estar en época estival habría unas 180 personas. Yo no puedo tener ninguna queja del despliegue de medios que se ha dado en este incendio. O sea, hemos tenido desde primera hora tanto medios terrestres como aéreos, como digo. De hecho, me han informado que han venido alguna brigada de Zaragoza y de Cuenca, y está la UME también, o sea que por lo tanto en ese sentido no tengo ninguna queja.
En Extremadura han desalojado 3 municipios por el incendio entre el Valle del Jérter y el Ambroz, y el incendio intencionado de Tarifa en Cádiz está ya estabilizado. Esto ha permitido que las 900 personas evacuadas hayan podido regresar a sus casas. Pues en este escenario el Ministerio del Interior ha elevado a 1 la situación operativa del Plan Estatal General de Emergencias y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios forestales que, como les venimos contando, afectan a distintos puntos del país. La medida busca coordinar y reforzar el despliegue de recursos estatales en apoyo a las comunidades autónomas más afectadas. Desde la organización Greenpeace piden a las administraciones públicas que actúen antes que el fuego y que adopten más medidas de prevención frente a los incendios como los que están sucediendo en estas últimas semanas en España. Greenpeace recuerda que los dirigentes políticos aluden a la preocupación e inciden en el comportamiento cívico de la ciudadanía, pero que obvian sus propias responsabilidades, que son las relativas a la reclamada prevención. Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, recuerda que el territorio español ya sufre los impactos del cambio climático. Hay que invertir en prevención, y cuando hablamos de invertir en prevención estamos hablando de gestión forestal. Somos un país forestal con 28 millones de hectáreas y, sin embargo, falta muchísima esa gestión forestal. ¿Qué necesitan las masas forestales? Las masas forestales necesitan esa gestión que ayude a que sean mucho más resilientes ante las olas de calor, las sequías y, por tanto, los incendios forestales. Señala que el cambio climático no origina los incendios, pero los agrava y los convierte en episodios más frecuentes, intensos y difíciles de controlar. Por ello, dice que tiene que haber un cumplimiento de la normativa por parte de las comunidades autónomas. La ley de montes marca que las zonas de alto riesgo de incendio tienen que tener un plan preventivo. También se necesitan los planes de emergencia en esas mismas zonas de alto riesgo de incendio forestal, como así marca la Directriz Básica de Protección Civil. Eso en muchos municipios todavía no se cumple, y si hay esos planes no están implementados. Esta responsable de la campaña de incendios en Greenpeace señala que estamos en un ecosistema mediterráneo en el que siempre va a haber incendios y con un cambio climático que incrementa las tormentas eléctricas. Siempre va a haber incendios. El objetivo es que sean menos incendios y de baja intensidad y que podamos apagarlos. Los operativos de extinción se encuentran en situaciones dramáticas en las que hay incendios que no pueden apagar, ¿no? Y bueno, y los peligros asociados claramente. Bueno, ante la incertidumbre hay que acotar al máximo, ¿no? Y de vuelta a Asturias les contamos que más de 300 títulos de concentración parcelaria acaban de entregarse en los concejos de Tapia, El Franco y Castropol. Han sido 218 los vecinos que se han beneficiado de unas actuaciones que logran grandes beneficios de gestión forestal, pero también en materia de prevención de incendios. Se han creado 28 kilómetros de caminos para favorecer su acceso, pero también a los equipos de extinción ante posibles incendios. Un proceso, el de las concentraciones parcelarias, que se alarga en el tiempo, incluso años, pero que muestra buenos resultados de cara al objetivo de fijar población. Marcelino Marcos es el consejero de Medio Rural. Por mejorar los accesos a dichas parcelas, en el caso que tenga que ver con la productividad de las mismas, pero también en el caso de que suceda algo no deseado, como es tener un acceso razonable para los medios de extinción de incendios. Y la Consejería de Medio Rural ha recogido muestras de una decena de pollos de gaviota patiamarilla que han aparecido muertos en la isla Herbosa, en Cabo Peñas. En el operativo participaron 2 agentes medioambientales del Principado, uno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y también un veterinario del Servicio de Vida Silvestre. Los análisis se van a realizar en un laboratorio externo y los resultados podrían conocerse en una semana. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y casi 19 minutos de la mañana. Malestar del Gobierno central porque se haya difundido que Gijón es el destino de los primeros menores solicitantes de protección internacional que han sido reubicados ante la saturación de los centros de Canarias. Se trata de 10 jóvenes, 9 procedentes de Mali y 1 de Senegal, que han solicitado asilo en España y que residirán en un equipamiento que la ONG ACCEM gestiona en Gijón. Todos son mayores de 16 años. Llegaban el lunes a Asturias acompañados de varios educadores. 10 jóvenes que han pasado ya su segunda noche en Gijón y que forman parte de los cerca de 800 menores que el Gobierno central se ha comprometido a reubicar en los próximos meses ante la saturación que viven los centros de las Islas Canarias. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestra su malestar porque se haya conocido que han sido enviados aquí a Asturias. Ha pedido respeto y protección para ellos. Además, el Masaiz explica que tuvieron que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión en las inmediaciones del centro donde van a residir en Gijón.
No me hubiera gustado tener que compartir que a menos de 24 horas desde que los menores han llegado al centro, en el primer traslado a la península, ya hemos visto y hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el conjunto de la sociedad para proteger a estos menores, y quien tiene que tener la información siguiendo nuestro protocolo la tiene, y de hecho buena muestra de ello es que ayer en el primer traslado fue un rotundo éxito. La ministra señala que son menores especialmente vulnerables porque muchos huyen solos de países en guerra, como es el caso de Mali. Quiero recordar que son niños que huyen, que son perseguidos, muchos de ellos son malienses, un país asolado por la guerra, y son niños que son perseguidos, y mi trabajo consiste en evitar que esa persecución de la que huyen se reproduzca en nuestro país. Para la derivación, el Gobierno de España ha pedido autorización al de Canarias, que recordemos es quien ostenta la tutela de los jóvenes. La reubicación de los menores no acompañados ha desatado una batalla política entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, que cuestionan los criterios de reparto y denuncian escasez de recursos. No obstante, la ministra Elma Saiz recuerda o reitera que no habrá excepcionalidad en el reparto por las diferentes comunidades. Miren, no va a haber, en lo que tiene que ver con los menores solicitantes de protección internacional, que el Tribunal Supremo ha establecido que tienen que venir a centros de titularidad estatal, no va a haber excepcionalidad. No va a haber excepcionalidad. Y estamos trabajando, como les digo, siguiendo nuestros protocolos, con muchísima colaboración entre... No es algo que se hace de la noche a la mañana, requiere una colaboración de diferentes administraciones, pero sin excepcionalidad. Por su parte, la consejera de Derechos Sociales del Principado insiste en que los menores trasladados forman parte de los que han pedido asilo. Por ello, tienen carácter de refugiados y, por tanto, es el Ministerio quien, por un lado, es el responsable de la política de comunicación y, por otro, de gestionar los traslados. Estos menores van a seguir tutelados por Canarias y acogidos por ACCEN, que es una de las entidades que en esta comunidad autónoma tiene suscritos convenios con el Ministerio de Inclusión. Pues en el capítulo de reacciones a este traslado, desde el PP, su diputada en la Junta, Beatriz Polledo, habla de deslealtad institucional por no ser conocedores de la llegada de estos menores a Gijón. Son declaraciones a RPA. Desde el Partido Popular defendemos una inmigración regular, una inmigración ordenada y siempre cobijada en el marco del diálogo y del consenso. Y lo que estamos viendo es por parte de la Federación Sanchista Asturiana esa intención, ¿no? Esa intencionalidad de alimentar un debate de la política migratoria que busca de forma torticera y de forma intencionada la crispación y el enfrentamiento para intentar sacar rédito político. Pues desde el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno municipal asegura que desconocía la operación. Dicen que no se les informó de manera directa de la llegada de este primer grupo de menores. No obstante, Jesús Martínez Salvador, de Foro y portavoz del Gobierno, y Guzmán Pendas, del PP, concejal de Servicios Sociales, ofrecen su colaboración. El Ayuntamiento, con todos los servicios, estarán para colaborar en lo que sea necesario, ¿no? Gijón es una ciudad inclusiva, abierta, y creo que es una referencia en el trato, de la acogida y el acompañamiento a las personas migrantes. Que falta es también una política de inclusión con más estrategia y con más información. Creo que se está haciendo un poco a la traga las políticas de distribución. Desde la oposición municipal respaldan el traslado de estos menores a Gijón. Escuchamos a Olaya Suárez, de Podemos, a Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, y a Carmen Eva Pérez, del PSOE. Hay que tener la mente muy turbia para considerar que acoger a 10 menores en Asturias es un castigo de Pedro Sánchez. Que le toca es hacer gala de esa ciudad de acogida que hemos sido siempre y que debemos seguir siendo. Debemos de sentirnos orgullosos porque, aparte de la obligación legal que antes mencionaba, yo creo que existe, antes que nada, una obligación humana. Y UNICEF pide que se despolitice la llegada de menores migrantes y reclama solidaridad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recuerda que el Estado y las comunidades autónomas tienen que asegurar que estos menores tengan protección y atención psicológica. Por ello piden al Gobierno estatal que cree una unidad multidisciplinar de infancia migrante en emergencias. Se encargaría de garantizar la detección del interior superior de los menores antes de los traslados y acabaría con los posibles problemas de coordinación y documentación que sufren Canarias, Ceuta y
y Melilla. También inciden en la formación en interculturalidad de quienes atienden a estos menores y en la atención psicológica que reciben. Desde UNICEF recuerdan que estos menores suponen un beneficio para la sociedad si les insertan bien y afirman que el discurso de odio no es cierto. Lara Contreras es directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España. Esperando también que las comunidades que lo acojan, en este caso Asturias, aseguren que estos niños y niñas van a estar en lugares con espacios suficientes, garantizando su protección y su atención psicológica, porque llegan de sufrir unos trayectos muy, muy, muy duros. El insertarles bien en la sociedad, el acompañarles, va a suponer un beneficio para nosotros. Cinco minutos para que den las 8:30 de la mañana. El sindicato CSI, el único que no ha firmado el ERE en Duro Felguera, advierte de que la dirección de la empresa ya está incumpliendo algunos puntos del plan de viabilidad que acompaña a ese acuerdo. Susana Fernández, delegada de CSI en el comité de empresa, insiste en que el expediente de regulación de empleo no es el camino adecuado para garantizar la viabilidad de la compañía. Insiste en la necesidad de un cambio al frente de la misma. También explica que su negativa al acuerdo responde a la actitud inmovilista que la dirección de Duro desplegó durante el proceso de negociación. Tuvimos, como bien sabéis, un ERE en el año 2022, el cual iba acompañado de un plan de viabilidad fantástico y maravilloso que no se cumplió nada de nada. En este momento también nos han puesto otro plan de viabilidad, el cual a la semana se empezaron a caer puntos sobre los que se basaba ese plan de viabilidad, con lo que vemos que el cumplimiento lo vemos bastante oscuro. Entonces vemos que esta medida, no sé si será insuficiente o no, pero la empresa necesita otro ritmo, necesita otro capitán de barco, y esto así no nos lleva a buen puerto. Más asuntos porque los sindicatos UGT y comisiones obreras respaldan el acuerdo para que las mutuas gestionen más expedientes y tratamientos de incapacidad temporal para que los trabajadores puedan recurrir a ellas antes que a centros concertados cuando no haya hospitales públicos disponibles. FADE, por su parte, aplaude la celeridad con la que se ha aprobado. Ahora las mutuas podrán tramitar la incapacidad temporal para, por ejemplo, problemas traumatológicos, pero no darán las altas o bajas médicas. Esto, según FADE, supondrá una mejora en las listas de espera y confía, hace su presidenta María Calvo, en que se amplíe el alcance de este convenio. Pues yo creo que sí sería deseable poco a poco aumentar tanto para otras patologías como para incluso pues algunos trámites de alta y baja, ¿no? Pero bueno, creo que es un primer paso que hay que reconocer y que abre el camino, yo creo que correcto. Comisiones Obreras sostiene que la forma de recortar las listas de espera es aumentar los recursos de la sanidad pública y pide Damián Manzano, el secretario de Acción Sindical, que con este convenio no se vean mermados. Que la creación de este convenio no vaya en detrimento de la sanidad pública y que lo que tiene que hacer para reducir las listas de espera sería dotarla de los recursos suficientes para que no existan esas listas de espera. Para UGT es preferible recurrir a las mutuas cuando no haya hospitales disponibles antes que a centros concertados. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, el secretario de UGT en Asturias. Que estos sí que son privados, no es el caso de las mutuas, que repito, son organismos para públicos, no tienen afán de lucro. El objetivo nuestro es que la gente sane antes. Estas otras cuestiones o objetivos que tiene la parte empresarial, nosotros no estamos de acuerdo con ella. Y se lo contábamos en titulares, 3 de cada 10 parados en Asturias es menor de 25 años. Según la última EPA correspondiente al segundo trimestre del año, algo más de 8.600 jóvenes asturianos está buscando trabajo. Son 1.600 más que en el trimestre anterior. A pesar de esa subida, el verano es una época propicia para los jóvenes que buscan su primer empleo y la Feria de Muestras es un buen ejemplo. Es una crónica de Marina García Ballín. Cada año, con la llegada del verano, cientos de jóvenes acceden a su primer empleo. En su mayoría son contratos temporales que les ofrecen la posibilidad de dar sus primeros pasos en el mundo laboral, sin dejar de lado sus vacaciones ni sus estudios durante el resto del año. Valeria Bas con su primer empleo en la FIDMA. Si puedo seguir viniendo a este trabajo durante los veranos, pues sí que estaría muy contenta. Pero primero de todo preferiría acabar los estudios. Permiten, a la vez que estás estudiando de septiembre a junio, pues que puedes tener ciertos ingresos y que recompensa bastante y puedes añadir cosas a tu currículum. Los sectores más demandados suelen ser la hostelería, el comercio y el ocio.
donde la necesidad de refuerzos durante los meses de más actividad crea una gran variedad de oportunidades. Además de la flexibilidad de estos trabajos estivales, les permite seguir formándose, descansar y disfrutar del tiempo libre. Celia Matías López también tiene su primer empleo en la FIDMA. A ver, yo buscaría sin duda un trabajo más estable, pero si no encuentro nada, pues seguiría con estos trabajos así temporales, que igual son más fáciles de conseguir y más que otros más fijos y continuos. Entonces, para meter el pie en el mundo laboral creo que está muy bien, la verdad. Según el SEPE, durante los meses de verano, el número de contratos temporales entre los jóvenes aumentan en torno al 20%. A pesar de su carácter estacional, estos trabajos representan una puerta de entrada al mercado laboral y una forma efectiva de adquirir competencias valoradas por las empresas. Precisamente los jóvenes reclaman medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, como alquiler protegido, control de pisos turísticos y menos trabas para alquilar. Apenas el 15% de los menores de 30 vive fuera del hogar familiar y tendría que destinar en torno al 90% de su sueldo para hacerlo. Más de 1 de cada 4 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social, según el Consejo de la Juventud. También denuncian la precariedad laboral y la discriminación en el alquiler. Y el aeropuerto de Asturias registró más de 1 millón de pasajeros entre los meses de enero y julio. Es una cifra que representa cerca de un 3% más que en el mismo periodo de 2024. En concreto, el aeródromo registró 1.163.555 pasajeros. Son los mejores 7 primeros meses de la historia de la infraestructura regional. La terminal asturiana gestionó cerca de 9.000 movimientos de aterrizaje y despegue hasta julio. El pasado mes contabilizó casi 209.000 pasajeros y atendió cerca de 1.600 operaciones. Y más asuntos, porque el Principado va a incorporar la cultura sidrera dentro del currículo escolar. Es uno de los objetivos que incluye la estrategia de proyección y difusión de la cultura sidrera que se acaba de presentar en la Feria Internacional de Muestras. El plan incluye además otras medidas como la sensibilización sobre el papel de los escanciadores y las mujeres en el sector o la restauración de llagares. Jimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno. La edición también de materiales didácticos, un juego de la sidra que estará en los centros educativos asturianos para acercar la cultura sidrera desde las edades más tempranas, y también se impulsará la restauración de llagares tradicionales mediante una línea específica de subvenciones. Y les contamos también que el Principado organizará una conferencia internacional sobre la nueva era de la exploración espacial bajo la dirección científica de Noemí Pinilla Alonso, componentes de prestigio internacional que abordarán temas como la salud espacial, la defensa planetaria, la robótica y los materiales avanzados. Es uno de los eventos programados por el Ejecutivo Autonómico con motivo del eclipse total que se va a producir justo dentro de un año, el 12 de agosto de 2026, que el Principado está ya preparando. Con este mismo motivo, la Consejería de Ciencia va a crear un grupo de trabajo multidisciplinar que coordinará las acciones en seguridad, educación, salud, turismo y divulgación científica durante el próximo año. El consejero de Ciencia es Borja Sánchez. Lo que nos supone es una oportunidad a través de la organización de un congreso científico internacional donde van a estar las principales agencias espaciales y aeronáuticas del mundo, principalmente la NASA, también la Agencia Europea. De esto se hablará Noemí Pinilla, que también volcamos sobre ella la responsabilidad de organizar este evento científico y queremos trasladar eso hacia afuera, ¿no? Asturias nos estamos posicionando con una serie de iniciativas también para estar en esa, sabemos que va a ser una industria clave en el futuro y queremos proyectarnos hacia el exterior. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Un medio de comunicación al servicio de la sociedad asturiana. Asturias como prioridad. La información, lo primero. RPA, vocación de servicio público. Este miércoles en Noche tras Noche hablamos con el dibujante de cómics Javier Rodríguez. Analizaremos las noticias que nos deja la jornada en nuestro Consejo de Actualidad. Hablaremos de derechos humanos en nuestra sección semanal con Amnistía Internacional y de inmigración con Carlos Jaramillo. Por último, la librera de Matadero 1, Natalia González, nos hará sus recomendaciones de lecturas para la semana. Será de 9 a 11 de la noche, en la RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Mañana 14 de agosto arranca una nueva edición del Puertas Film Fest en Cabrales, 11 años abriendo puertas al cine, ese juego de palabras que es el lema del festival, un certamen ya consolidado y con una propuesta clara, llevar el cine independiente a un entorno rural. Un festival que sí que está consolidado y bueno, las expectativas que tenemos es un poco mantener el público de aquí de la zona, del pueblo de Puertas y de todos aquellos que pasan por aquí. Queremos que se van a cumplir como estos años atrás y bueno, en ese sentido estamos contentos. Es Francisco Alonso Llano, presidente de la Asociación Cultural Puertas Film Fest. Aquellas películas que bueno, de alguna manera nos van a contar historias que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar y bueno, es una programación bastante variada y también con otro tipo de actividades culturales que completan esta programación del Festival de Cine de Puertas. Hasta el domingo se han programado sesiones en horario de mañana, tarde y noche, un calendario que no solo incluye películas, pero cuyas actividades en su conjunto sí están relacionadas con el mundo del cine, empezando por el concierto que mañana inaugura la programación con Susana Gudín, que hará con su voz un repaso a bandas sonoras emblemáticas. Además, el podcast en vivo que este año se va a realizar en la jornada inaugural adquiere un nombre muy propio, La Claqueta. El programa de proyecciones se compone de 9 largometrajes que llegan de España, Francia, Italia, Letonia y Japón y 5 cortos que incluyen propuestas además de nacionales de Emiratos Árabes, Singapur e Indonesia. El viernes a mediodía, el ya tradicional encuentro de creadores en la Casa Bárcena, en esta ocasión bajo el epígrafe Filmar, Ver y Habitar. Pablo Casanueva, Alba Lombardía, David Pantaleón y Ana Saura reflexionarán sobre los procesos creativos y la importancia de prestar atención al territorio con los 5 sentidos. Por eso, pues tenemos, por ejemplo, a Pablo Casanueva, que es un cineasta asturiano, investigador y que trabaja desde el territorio, e invitamos también, pues otro ejemplo, a David Pantaleón, que también trabaja mucho en el cine desde el territorio. Esa fue un poco la idea para reflexionar sobre este tipo de creaciones y sobre la dificultad o no de llevar a cabo los procesos creativos. El viernes por la mañana se ha planificado también una actividad creativa y práctica para niñas y niños, un taller de cabezudos. Pero este es solo un pequeño resumen. Toda la programación puede consultarse en www.puertasfilmfest.org. Pues en la víspera de la inauguración de esta 11ª edición nos acompaña en el estudio Tina Relancio, que es vocal de la Asociación Cultural Puertas Film Fest. Bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Bueno, Puertas Film Fest es cine, pero no solo es cine, es música, es divulgación, es arte, y todos estos elementos se dan cita en un espacio muy singular. Es una parroquia rural del concejo de Cabrales de apenas medio centenar de habitantes en el corazón de los Picos de Europa. Es un escenario atípico para un festival de cine, sea del tipo que sea, y ahí en esa singularidad y además en pleno verano radica también su esencia y su éxito. 11 ediciones. ¿Cuál es el estado de ánimo de quienes formáis parte de la organización y qué diagnóstico hacéis llegados a este punto después de 11 años de la trayectoria del festival? Bueno, nosotros estamos ilusionados. Esto se hace con mucha ilusión. Si no, es prácticamente imposible porque es mucho trabajo durante todo el año, pero yo creo que el festival está bastante consolidado, la gente acude, yo creo que es una cita ya para muchos visitantes que van a esta zona precisamente por ver este festival, para ir al festival, porque bueno, parece que no, pero hay muchísima gente aficionada al cine y entonces pues eso, la singularidad que tú dices es lo que nos diferencia un poco de todo lo demás. Sí. Porque por la experiencia de años anteriores, ¿qué ambiente se respira estos días en el pueblo? No sé si se percibe ese interés compartido entre visitantes y vecinos que comparten esas butacas, ¿no? Esas butacas, digamos que un poquito improvisadas en un espacio que no es el habitual, que no es un cine. Exactamente. Bueno, es para los habitantes del pueblo que pasan en verano, el pueblo está lleno. Todas las casas están llenas, entonces bueno, es muy cómodo tener el cine a la puerta de casa, por una parte, y después los que están de visita por la zona, pues bueno, también tienen la oportunidad de no solamente comer cachopo, todo eso que está bien, sino de también ir al cine y sobre todo son películas de reflexión, es decir, todas las películas tienen algo que decir o pretendemos que lo tengan y que los telespectadores vean
algo que les va a hacer reflexionar. Después hay un coloquio y entonces con los puntos de vista sobre la película y bueno, eso es lo que intentamos. No presentar un cine comercial. Más convencional, sino sí. Cine de autor, Cine de autor, definitiva. Eso es lo que intentamos, sí. De hecho, le preguntábamos a Francisco ayer, al presidente de la asociación, al que escuchábamos hace unos instantes, por la selección de este año, cintas, cortos o largos, que nos recordaba que no responden, digamos, que a una temática concreta, sino que se eligen por ser canales que invitan, como bien decías, a la reflexión. Pero hay reflexión sobre cambio climático, sobre memoria, sobre las guerras, ese cine de autor como vehículo, ¿no?, para plasmar los desafíos de nuestra propia sociedad. ¿Con cuál te quedas de las que se van a proyectar este año? No sé si tienes alguna o algunas favoritas. Bueno, yo creo que yo me quedo... todas tienen su interés, pero la película inaugural es que no se ha proyectado en España. Entonces, creo que es muy importante que en un festival tan modesto y tan pequeño, que dijésemos como se proyecte una película que no se ha proyectado en España. Se ha proyectado en el Festival de Cine de Gijón, es la de River Returns, y además es una película japonesa y que además es una película que habla de la relación del hombre o del ser humano con la naturaleza. Entonces, qué mejor sitio que Puertas, que es todo naturaleza, para proyectar esta película. Además, la va a presentar Alejandro Díaz Castaño, que es el director del FIX, y entonces eso hace que me parece muy importante que el FIX pues colabore con este festival para, darnos un poco el apoyo, un apoyo para este festival. Qué mejor escenario, efectivamente, para poner el foco en los efectos de la emergencia climática en diferentes escenarios, la relación, como bien decías, del ser humano con la naturaleza, sobre todo en estas jornadas que estamos viendo como la acción del fuego precisamente se agrava, ¿no?, por el efecto del viento, por el aumento de las temperaturas. También va a haber cintas que hablan sobre la caza furtiva de aves en el sudeste asiático. Me consta además que eres una aficionada a la ornitología. Las consecuencias de ese paso regular de los tifones por un pueblo de Japón, que en este caso es esa película inaugural, o también una hipótesis, ¿no?, la que plantea la cinta letona Flow, ganadora, por cierto, este año del Oscar a la mejor cinta de animación. ¿Cómo sobrevivirían un grupo de animales, tanto salvajes como domésticos, en un planeta más que amenazado, casi inhabitable, ¿no?, por inundación? Es una propuesta sorprendente para quien no la haya visto todavía, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente, la película Flow invita a reflexionar sobre el tema del cambio climático. Bueno, yo la interpreto de esa manera. Yo creo que hay personas que también se interpreta como una forma de vencer el miedo. Es decir, el gato tiene miedo al agua, tiene que vencer el miedo. Pero yo la interpreto como estamos inmersos en un cambio climático, no nos salvaremos de una manera egoísta e individual, tiene que ser todos en conjunto y hay que evitar la estupidez, es decir, la estupidez de pensar que del individualismo también. Exactamente. Entonces, en esa película a mí me ha gustado mucho porque, aparte que técnicamente es muy avanzada, es decir, utiliza un software libre en 3D y es una manera de hacer las películas de animación muy distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, yo creo que marca un camino hacia el futuro en el tema de la animación y pienso que es una película muy interesante. Y después... Y que no procede además de grandes estudios de Hollywood, es una película de Letonia. De Letonia, efectivamente. De hecho, se ha programado dentro del espacio Puertas Familiar como una cinta para niños y mayores, por dar un poquito más de avance de lo que es para quien no lo haya visto. Es una cinta sin diálogo verbal, porque los animales se comportan como animales que son, no hablan entre ellos como nos tienen quizá acostumbradas en el cine para todos los públicos, pero sin embargo sí existe un diálogo, aunque no sea con palabras, que queda patente desde el comienzo y que además llega a todos los espectadores, tengan la edad que tengan. Efectivamente, porque los animales tienen una personalidad. Y esa personalidad son los perros, cada uno tiene, según la raza, tiene una personalidad. Exacto. Y se plasma en esa película. Entonces, tú sigues la película viendo las distintas personalidades de los animales. Es decir, y fíjate, tiene además hasta mirada, es decir, las miradas de los animales. O sea, yo creo que técnicamente es muy buena y después, pues nos invita a la reflexión, efectivamente. Una reflexión y además que, aunque después, no sé si debo, pero aunque al final todo vuelve a su cauce, hay siempre perdedores.
Bueno, es un spoiler chiquitín. Sí, eso. Dentro de lo que podríamos categorizar como cine social, tenemos varias propuestas con la memoria como eje: la italiana Vermiglio, la marsellesa de los borrachos de Pablo Gil Retuerto y Luna del riosellano Pablo Casanueva, que también se estrenó, por cierto, en el FIX de 2024. Tuvimos la ocasión de hablar con él también en estos micrófonos. Cintas estrenadas todas este último año, lo que refleja que sigue habiendo necesidad de contar el pasado para entender el presente y reflexionar también para el futuro, ¿no? Más aún en estos tiempos convulsos que estamos viendo. Pues sí. Yo la película de Pablo Casanova está hecha con muchísimo cariño. Es una película muy tierna, con mucha investigación y, bueno, es necesaria porque yo creo que muchas familias asturianas han tenido el problema de que la familia se ha disgregado, en este caso la familia materna de él. Entonces, y creo que saber qué ha pasado a los miembros de esa familia te da como una especie de tranquilidad. Entonces, pues, el tío de la madre estuvo habla de Camposancos, que fue un campo de trabajo sí, en Pontevedra. Sí, que fue que muchísimos asturianos estuvieron allí, muchos asturianos estuvieron en Galicia, en cárceles y en campos de trabajo de concentración. Entonces, yo creo que da una visión de lo que fue lo que pasó en muchas familias en Asturias. De hecho, recuerdo que él nos contaba hace unos meses que lo había planteado como una road movie, ¿no? Porque realmente él hace ese recorrido que siguieron varios de sus familiares por todos estos espacios de represión. Sí. Yo la veo es una película, por supuesto, necesaria, completamente necesaria. Y bueno, y me parece que ha sido un acierto para él hacer esto, que lo ha hecho muy bien y bueno, y sobre todo que se nota que lo ha hecho con muchísimo cariño. Y mencionábamos también esa otra cinta, La marsellesa de los borrachos, que por cierto se estrenó en Musoc el año pasado, o este año, a principios, en enero, si no me equivoco, y muestra también, digamos, que es el relato de una misma época en la guerra, pero a través de la música, ¿no? Bueno, ese documental tiene un guión buenísimo, porque es un documental difícil de hacer, porque se basa en unos antropólogos italianos que en el año 61 vienen a España a recorrer el norte de España y recoger las canciones de resistencia, porque había canciones con doble sentido, y entonces eso lo plasman en un libro y ahora cogen ese libro y vuelven hacen el mismo recorrido que ellos y recogen esas canciones. En esa película hay algo que a mí me ha emocionado, la verdad, que ha sido la interpretación por el Coro Minero de Turón de la Santa Bárbara Bendita. Entonces es una interpretación buenísima. Y después también en esa película se ve, es un estudio sociológico de la sociedad, de todos los problemas que había en aquella época, que sigue habiendo, y yo creo que es una película muy difícil de hacer, pero que se ha resuelto muy bien. Por cierto, que mencionábamos antes el trabajo de Pablo Casanueva, que participa este año en ese encuentro con creadores, y en esta ocasión se va a reflexionar, decíamos al inicio, sobre los procesos creativos y la importancia de prestar atención al territorio, a los recursos que ofrece, al paisaje y al paisanaje. Y antes decíamos que es importante reflexionar sobre la naturaleza y la relación del ser humano con la misma en un espacio como Puertas, y también qué importante es hablar de precisamente cómo se relaciona el ser humano cuando crea contenido como es el cine en un espacio como este, ¿no? Porque siempre hablamos o llevamos años hablando de Asturias como plató de cine y de televisión. De hecho, se está grabando estos días en Somiedo una película de Hollywood de los Juegos del Hambre, pero también qué importante es respetar esos escenarios y esa naturaleza, muchas veces porque son espacios también protegidos. Sí, efectivamente. Nosotros hablamos de Asturias como paraíso natural, pero efectivamente hay que protegerlo. Y lo vemos estos días con la avalancha de visitantes que tenemos, y que se supone que todos ellos son personas que aman la naturaleza y que la respetan. Y eso es lo que queremos, que todos los visitantes que tenemos respeten la naturaleza, porque, no hay vuelta atrás, ¿eh? Si destruimos la naturaleza, muy difícil que volvamos al anterior. Y estas películas dicen, eso es lo que dice Flow, la vuelta atrás es muy difícil, ¿eh?
Y ya para terminar, Tina, siempre hay hueco en el programa de Puertas para el cine, diríamos que atemporal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para cerrar esta edición número 11 hay un clásico de Jacques Tati, Las vacaciones del señor Hulot, de 1953, muy adecuada para esta temporada estival, ¿no? Una proyección que va a contar además, y esto es lo particular, con música en directo. Bueno, sí, es que, bueno, ya lo hicimos el año pasado, ¿eh? Sí. El año pasado lo hicimos con Keaton y, bueno, salió muy bien, o sea, todo el público quedó muy contento. Y entonces este año, bueno, hay un grupo que es la Hulot Band, que lo que hace es hacer con escenas y, bueno, y la música del compositor Alain Roman, que es el que hizo la banda sonora de estas dos películas de Tati, y bueno, y además es intérprete de jazz y compositor de jazz, y entonces a raíz de esto pues pusimos también la película de Las vacaciones del señor Hulot, porque yo creo que también, aparte del cine actual del último año, hay que también ver... Hay que revisitar. Hay que revisitar, porque son películas que fueron importantísimas para el cine. Pues una invitación desde estos micrófonos a revisitar, a ver, a disfrutar y decíamos, a reflexionar. Ya sabemos, empieza mañana la edición número 11 del Puertas Film Fest en Puertas de Cabrales, en el corazón de los Picos de Europa. Tina Relancio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Muchísimos éxitos y os emplazamos al año que viene, a la edición número 12. Muy bien, muchas gracias, Patricia. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Repasamos ahora la actualidad del deporte con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El lateral diestro del Oviedo, Nacho Vidal, se convierte en duda para el debut liguero frente al Villarreal del viernes por la noche. De todos modos, desde el club esperan que el valenciano pueda llegar a una cita en la que los azules esperan sumar sus primeros puntos del curso. La clave para puntuar: mantener la fortaleza defensiva de cursos anteriores, como expone el central Dani Calvo. La portería cero ya era el año pasado, conseguimos bastantes por a cero con Paunovic. Y por supuesto sabemos que todavía es más difícil, ¿no? Tiene más dificultad mantener la portería cero en primera, pero debe ser una señal de identidad del equipo, ¿no? Ser un equipo que sin balón trabaja mucho, es muy comprometido, muy solidario, generoso, nos ayudamos entre nosotros. Entonces, bueno, sabemos que luego arriba tenemos jugadores con mucho talento, rápidos, con gol. Entonces, bueno, la portería cero siempre es clave mantenerla. Mamadou Loum ya es nuevo jugador del Sporting tras superar los pertinentes reconocimientos médicos. El mediocentro senegalés llega del Arouca portugués, firma por 2 temporadas y entrenará esta tarde a las órdenes de Asier Garitano en la vuelta al trabajo del equipo para comenzar a preparar el partido del lunes ante el Córdoba. El que también estará es Amadou, que ayer firmaba su contrato profesional que le vincula al club gijonés por una temporada con opción a otras 3 más. En Primera Federación, el Real Avilés Industrial continúa buscando un sustituto para Rozada tras su fulminante destitución a unas pocas semanas del comienzo de la competición en Primera Federación. El técnico del filial Geni seguirá, mientras tanto, al frente de los entrenamientos. En categoría femenina, el Real Oviedo perdió por 4-1 en partido amistoso jugado en la localidad cántabra de Ribamontán al Mar frente a la Real Sociedad de la Liga F. Un conjunto que lucirá completamente de azul en su debut en Primera Federación. Las jugadoras dejarán así de utilizar el pantalón blanco por temas de comodidad relacionados con posibles pérdidas durante los periodos de menstruación. En Segunda Federación masculina, hoy tenemos varios amistosos para los representantes asturianos. El Unión Popular de Langreo organiza el Memorial Julio Cadenas, donde se va a enfrentar al Zamora desde las 7 en Ganzábal. También a esa hora jugará el primero de sus partidos el Vetusta en el Trofeo Hermanos Torralba, en Grau, frente al Mosconia y el Llanera, mientras que el Lealtad será el invitado en el Trofeo Ramón Raya, que organiza el Avilés Stadium en un partido que también dará comienzo a las 7. En cuanto al Avilés de Segunda Federación Femenina, medirá sus fuerzas con el filial del Depor en el Trofeo Óptica Pardo desde las 7 de la tarde. En fútbol sala, Santituero deja a un lado su puesto de entrenador en el Gaitero Rodiles, representante asturiano de la Segunda División Femenina. Tomará las riendas Guillermo Elliot, hasta ahora segundo de las Maliayas, un equipo al que retorna la brasileña Jane tras su paso por el Torreblanca Melilla de primera. Y en balonmano, esta tarde, desde las 7, el Confía Base Oviedo participa en un triangular frente a la de Mar de León, de la Liga Sobal, y al Blue Falcon japonés.
Estos amistosos serán en las instalaciones de Vallovín. Asturias Hoy, en clave económica. Algo más de 5 minutos para que den las 9, prácticamente plano, cerraba ayer el IBEX 35, únicamente un 0,02% arriba, pero mantiene eso sí el color verde y su cercanía a la cota de los 15.000 puntos. De momento se extiende la tregua comercial en Estados Unidos, ya se lo avanzábamos ayer a esta hora, otros 90 días. Y respecto a la otra referencia clave de ayer, la del IPC de julio en Estados Unidos, el dato finalmente fue mejor de lo esperado, se mantiene la inflación en un 2,7%, los analistas pronosticaban un 2,8%, lo que podría allanar el camino para una hipotética bajada de tipos en septiembre. Así las cosas, además, los índices de Wall Street cerraron con subidas destacadas, todos ellos con más de un 1% arriba. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Nos fijamos en primer lugar en esa referencia en la que ayer poníamos el foco. Se esperaba un IPC en Estados Unidos del 2,8, se queda una décima por debajo. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que, recordemos, excluye los alimentos y los precios de la energía, sí ha subido hasta el 3,1%. Y yo con estos datos te pregunto si aumentan las posibilidades de una bajada de tipos por parte de la FED o no en esa próxima reunión que está prevista para los días 16 y 17 de septiembre. A ver, recuerdo que me preguntabas a principios de mes cuál era la probabilidad de esa baja de tipos y estábamos en el 45-50%. La lectura que está haciendo el mercado ahora después de este dato es cierto que, unido también al dato de empleo que hemos conocido en agosto, la lectura que está haciendo el mercado es que toda esta guerra arancelaria y todo este efecto de los aranceles, digamos, no está teniendo efecto en la inflación. De momento se esperaba que estuviese subiendo y, como bien decías, pues sobre todo en la tasa general ha salido incluso una décima por debajo de lo esperado. Entonces, el no tener efecto esos aranceles en el incremento de precio y que encima pues el último dato de empleo ha salido por debajo de lo esperado, se ha creado menos empleo, lo que el mercado está descontando ahora mismo ya es prácticamente al 100% que en esa reunión de septiembre sí que va a haber esa bajada de tipos. Evidentemente, vamos a seguir conociendo datos y veremos antes de la reunión de septiembre, pues tendremos los datos. Claro, porque queda más de un mes. Claro, efectivamente, tendremos los datos de principios de mes de septiembre y en función de eso, pues bueno, pues todavía podría cambiar. Pero evidentemente en 15 días ha cambiado todo bastante y simplemente recalcar un poco esa lectura que está haciendo el mercado. Por eso los mercados siguen consiguiendo máximos y máximos. Jornada tras jornada, porque lo que están viendo es que no está teniendo efecto en los precios. Eso ya pasó hace 8 años con la guerra también de aranceles de Trump con China, que muchas de las empresas asumieron el coste de esos aranceles sin traducirse pues eso a un incremento de inflación. Si eso vuelve a pasar, pues evidentemente esto puede originar que la FED pueda seguir bajando tipos y eso el mercado evidentemente lo debería tomar como una noticia positiva y debería de poder seguir con esta buena tendencia que estamos teniendo. De momento estos datos que teníamos ayer sientan bien en la cotización de los principales índices de la bolsa de Nueva York, también esa nueva tregua entre Estados Unidos y China respecto a la guerra arancelaria. Aquí el IBEX cerraba plano ayer. ¿Qué se espera para hoy? ¿Cómo vienen los futuros? Pues la verdad es que esperamos que la sesión sea tranquila. Los futuros vienen marcando otra vez subidas tímidas en el IBEX en torno al 0,15% ahora mismo, en Europa un poco más arriba, 0,30%, pero esperamos una sesión tranquila porque no esperamos grandes referencias macroeconómicas. Tenemos datos de IPC en Alemania y en España, pero que son los datos finales de julio. Ya habíamos conocido los preliminares, con lo cual no debería de haber mucha novedad. Si acaso, pues bueno, algunos resultados como E.ON en Alemania, como Tencent en China, Vestas en Dinamarca, por destacar algo, pero esperemos que la sesión, siga esta buena tendencia que estamos teniendo con estas últimas noticias que hemos tenido y sesión tranquila pues ante la ausencia también de catalizadores que puedan hacer que haya movimiento en el mercado. José Antonio, llevamos muchos años analizando la evolución de los mercados bursátiles en el mes de agosto, que suele ser pues un mes atípico precisamente porque no hay muchas referencias, un mes tranquilo donde los inversores, bueno, pues en su mayoría pueden estar de vacaciones, ¿no? Pero hemos analizado esa evolución en contextos muy diferentes, ¿no? Con guerras, con situaciones comerciales complejas, con crisis del empleo. Pero este año está siendo particularmente positivo en lo que se refiere a la cotización. Sí, hay que pensar
que en abril el mercado sí que había descontado una gran crisis a nivel mundial por esas caídas que habíamos tenido como consecuencia de la guerra arancelaria, y realmente sorprende que el mercado ahora mismo está realmente tranquilo. Vamos a decirlo así, pase lo que pase, hemos tenido intensificaciones en riesgos geopolíticos con las guerras en Oriente Medio, no tenemos claro la resolución de la guerra Rusia-Ucrania, hemos tenido una expectativa bajada de este tipo que no ha pasado, hemos tenido un montón de cosas, aranceles, y el mercado realmente sí que es verdad que sorprende, sobre todo en este mes de agosto, sin esa ausencia de catalizadores, que está bastante tranquilo y está sorprendentemente desde mi punto de vista tranquilo para ser este mes de agosto. Demostración de que el mercado también es resiliente. José Antonio Antuña, muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias, buenos días. Pues nos acercamos a las 9, ya saben, se quedan con las compañeras de Lo que hay que oír. Nosotras volvemos mañana puntuales a partir de las 8.